Había trabajo que hacer aquí, un propósito que encontrar. Empezó a hacer planes, cómo acondicionar la cabaña para el invierno, cómo establecer una fuente de alimentos sostenible, cómo crear un sistema de alerta temprana para los intrusos. Tenía 62 años, pero era fuerte, capaz, no estaba lista para jubilarse. Y entonces, una tarde a principios de marzo, lo oyó. Un aullido lejano pero inconfundible, procedente de la cresta al norte de su cabaña. El corazón de Hoss dio un salto. Cogió el silbato y salió al porche, al crepúsculo azul. Esperó, escuchando, con esperanza. El aullido se repitió, esta vez más cerca. La voz de una madre, rica y compleja. Luego se unieron voces más pequeñas. 3 lobos adolescentes aprendiendo a cantar, con notas temblorosas pero entusiastas. Josie hizo sonar el silbato. 2 notas claras que resonaron por todo el valle. Los aullidos cesaron. El silencio se prolongó. Entonces se produjo un movimiento en el bosque. 4 sombras emergieron del bosque. La madre loba iba delante, cojeando pero fuerte. Detrás de ella, 3 lobos casi adultos que habían sido cachorros diminutos hacía solo 5 meses. Se quedaron al borde del claro, sin acercarse, manteniendo la distancia salvaje que los mantenía a salvo. Pero habían venido. Habían oído su silbido y habían venido. Josie tenía la vista nublada por las lágrimas. «Estáis vivos», susurró. «Lo habéis conseguido». La madre loba, F-23, superviviente, viuda, amiga, se sentó al borde del bosque y miró a Josie a los ojos a través del claro que se oscurecía. En sus ojos amarillos había reconocimiento, recuerdo, gratitud, pero también independencia. Había venido a visitarla, no a quedarse, para mostrarle a Josie que estaban bien, que su sacrificio no había sido en vano. Bold era ahora enorme, tenía el pecho ancho y un porte seguro. Se sentó junto a su madre, alerta y vigilante. Shai se quedó un poco atrás, fiel a su naturaleza. Y Shadow, el valiente y decidido Shadow, dio 2 pasos hacia la cabaña antes de que el suave gruñido de su madre lo llamara de vuelta. Se quedaron unos 5 minutos, simplemente observando, estando presentes. Luego la madre loba se puso de pie y tras una última mirada prolongada a Josie, se dio la vuelta y condujo a su familia de vuelta al bosque. Josie los vio alejarse, con el silbato apretado en la mano. Esta vez no había dolor en la despedida, solo paz, solo gratitud. Eran libres, eran salvajes, estaban sobreviviendo, y ella también. Esa noche, Josie se sentó en su porche mucho después de que oscureciera por completo. Miró las mismas estrellas que Malcolm le había enseñado a usar para orientarse, las mismas estrellas que la habían velado en sus días más oscuros y en sus mayores esperanzas. «Estoy viva», le dijo a Malcolm, a las estrellas, a la naturaleza salvaje que los albergaba a todos, como tú me pediste. «Estoy viva». Desde algún lugar del bosque lejano llegó otro aullido, y luego otro. Los lobos cantaban a la noche, entre ellos, a la naturaleza que los había reclamado. Josie sopló su silbato una vez, suavemente. No era una llamada, solo una respuesta. «Os oigo. Estoy aquí». Recuerda que el viento llevó sus notas a la oscuridad y que, en algún lugar, 4 lobos la oyeron, la recordaron y supieron que no estaban solos. Entró en casa y echó leña al fuego, observando cómo las llamas se encendían y crecían. Mañana empezaría a planificar el próximo invierno. Mañana descubriría cómo hacer que esta nueva vida fuera permanente. Mañana continuaría con el trabajo de sanar, de construir, de completarse. Pero esta noche simplemente se sentó junto al fuego con el diario de Malcolm abierto en su regazo, bolígrafo en mano, escribiendo las últimas palabras de este capítulo de su vida. A veces lo más salvaje que más de cerca de lo que ella pensaba. Sabía demasiado. Si ha estado alimentando a animales salvajes protegidos, eso es un delito federal, dijo el agente Brennan, pero su tono era más triste que amenazante. «No estamos aquí para arrestarla, señora Flint. Solo necesitamos saber dónde está F-23 por su propia seguridad». ¿Su propia seguridad? Josie soltó una risa amarga. ¿Se refiere a la seguridad del ganado? La seguridad de los ganaderos que no quieren lobos aquí. De eso se trata realmente, ¿no? De control, de asegurarse de que la naturaleza se mantenga dentro de los límites que ustedes han establecido. «No se trata de filosofía», comenzó Travis. «Sí, lo es», lo interrumpió Josie. «Se trata de si F-23 puede elegir su propia vida
o si ustedes pueden elegirla por ella. Ella ya eligió. Abandonó su programa. Corrió 200 metros para ponerse a salvo. Perdió a su pareja. Crió a sus cachorros sola. Sobrevivió contra todo pronóstico. Y ahora quieres volver a ponerle el collar. Volver a meterla en tu sistema. El agente Brennan levantó las manos. Señora Flint, entiendo que tenga sus opiniones al respecto, pero tenemos un trabajo que hacer. Ahora, voy a preguntarle una vez más. ¿Sabe dónde se encuentra F-23? Josie lo miró fijamente a los ojos. En ese momento, tomó su decisión definitiva. Sí, dijo. Sé exactamente dónde está. Josie metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó el fragmento del collar que le había quitado a F-23. Lo había guardado en lugar de tirarlo, intuyendo que podría necesitarlo como prueba. Ahora lo levantó para que los agentes pudieran ver el número de serie. F-23 llegó a mi cabaña en octubre, dijo, hambrienta, herida y con 3 cachorros que apenas estaban vivos. Cojeaba mucho. Tenía una vieja herida en la pata trasera que no había cicatrizado bien. Este fragmento del collar estaba incrustado en el tejido cicatricial alrededor de su cuello. Se lo quité porque le estaba causando una infección. El agente Yasuda tomó el fragmento y lo examinó detenidamente. Definitivamente es de su collar. El número de serie coincide. Se estaba muriendo. Josie continuó, con voz firme, comprometida con la verdad. Todos lo estaban. No habrían sobrevivido al invierno. Así que sí, les di de comer, les di cobijo, les mantuve con vida, y lo volvería a hacer. Travis se acercó al tronco caído, con la mandíbula apretada. ¿Dónde están ahora? ¿Se han ido? Josie dijo, se marcharon esta mañana, hacia el norte, a lo profundo del bosque. ¿A qué distancia? Preguntó el agente Brennan. Lo suficientemente lejos como para que no los encuentres. F-23 sabe cómo desaparecer. Lo ha demostrado. Travis maldijo entre dientes. Los dejaste ir. Tenías 4 lobos bajo tu custodia y simplemente los dejaste ir. Nunca estuvieron bajo mi custodia, dijo Josie con dureza. Eran invitados libres de marcharse cuando quisieran. Esta mañana decidieron marcharse. Tenemos que rastrearlos, dijo Travis a los agentes. Ahora, antes de que el rastro se enfríe. Pero el agente Brennan seguía mirando a Josie con expresión pensativa. Dijiste que F-23 llegó a ti en octubre. Esos son 5 meses. 5 meses viviendo con lobos salvajes. Eso no tiene precedentes. No es salvaje, argumentó Travis. Ya no. Ese es el problema. Ahora está acostumbrada a los humanos. Eso la hace peligrosa. Nunca fue peligrosa. Josie dijo que estaba desesperada. Hay una diferencia, y nunca dejó de ser salvaje. Todos los días enseñaba a sus cachorros a ser cautelosos con el olor humano. Reforzaba su desconfianza natural. Los preparaba para la libertad, no para la dependencia. Esa decisión no te corresponde a ti, dijo Travis, alzando la voz. No eres biólogo de vida silvestre. No eres administrador de programas. Solo eres una viuda afligida que... Ya basta. El agente Brennan lo interrumpió bruscamente. Se volvió hacia Josie, suavizando el tono de voz. Señora Flint, ayúdeme a entenderlo. Usted es una antigua empleada de pesca y caza. Conoce los protocolos. Sabe lo importante que es mantener las poblaciones de fauna silvestre de acuerdo con las directrices del programa. ¿Por qué se desvió tanto de ellas? Josie lo miró. Este joven agente intentaba entender una situación que no encajaba con su formación. Pensó en cómo explicárselo, sobre la pérdida y la supervivencia, sobre la conexión y la confianza, sobre las líneas arbitrarias que los humanos trazaban entre lo que era aceptable y lo que no. Porque ella me lo pidió, dijo Josie simplemente. Llegó a mi puerta con sus cachorros moribundos y me pidió ayuda. No con palabras, pero claramente, y no pude rechazarla. Yo había perdido a mi marido. Ella había perdido a su pareja. Las dos estábamos solas, las dos destrozadas, y de alguna manera nos ayudamos mutuamente a sobrevivir. Hizo una pausa y luego continuó. Su programa le falló. La liberó en territorio hostil, no la protegió de los cazadores, hizo que mataran a su pareja, huyó para sobrevivir, que es exactamente lo que haría cualquier madre. Y cuando me encontró, hice lo que cualquier persona decente haría. La ayudé. El hecho de que sus protocolos digan que no debería haberlo hecho no lo convierte en algo incorrecto. Solo hace que sus protocolos sean erróneos. El oficial Yasuda había permanecido en silencio durante esta conversación,
Pero ahora habló. Los lobos que usted describe, sanos, recelosos de los humanos, capaces de sobrevivir en la naturaleza, son en realidad un resultado positivo. Mejor que la mayoría de los escenarios de reintroducción. Travis se volvió hacia él. No puede hablar en serio. Ella albergó fauna silvestre protegida sin autorización, interfirió en un programa en curso. Salvó 4 vidas que se habrían perdido. Yacida la interrumpió. La F-23 fue dada por muerta. Se desconocía el paradero de sus cachorros. En lo que respecta al programa, no existen. Un pesado silencio se apoderó del claro. Josie observó a los 3 hombres y vio el conflicto que se reflejaba en sus rostros. Travis quería continuar para completar su casa. Brennan estaba dividido entre el deber y la compasión. Yasuda parecía haber tomado ya una decisión. Finalmente, Brennan habló. El collar ha sido recuperado. Ese es nuestro objetivo principal. En cuanto a F-23 y sus cachorros, sin un equipo de rastreo activo, encontrarlos en esta zona salvaje sería casi imposible. Podría llevar semanas, recursos que no tenemos, así que nos rendimos, exigió Travis. Vamos a presentar un informe indicando que se ha recuperado el collar de F-23, lo que significa que ya no se la puede rastrear, dijo Brennan con cautela. Su estado seguirá siendo, como se presume, fallecida. El fragmento del collar se devolverá al programa. Miró a Josie. En cuanto a usted, señora Flint, le recomiendo encarecidamente que no mantenga más contacto con F-23 ni con sus crías. Cualquier interacción futura podría dar lugar a cargos federales. ¿Lo entiende? Lo entiendo, dijo Josie. Travis tenía el rostro enrojecido por la frustración, pero no dijo nada más. Los agentes habían tomado su decisión. Se había acabado. Se marcharon sin decir nada más, regresando a sus vehículos. Travis fue el último en irse, mirando atrás una vez con una expresión que prometía que esto no había terminado. No para él. Pero Josie había ganado. Los lobos eran libres y ella había cumplido su promesa. Pasaron 2 semanas antes de que Josie volviera a verlos. Regresó a su cabaña ese día después del enfrentamiento, esperando encontrarla saqueada o marcada para su investigación, pero estaba intacta, tranquila bajo la luz de la tarde. Entró y se sentó junto al fuego frío, rodeada por el olor de los lobos que permanecía en la madera y la tela, y lloró hasta que se le acabaron las lágrimas. La cabaña se sentía increíblemente vacía. Se había acostumbrado a los sonidos de los lobos, al suave golpeteo de las patas sobre el suelo, a los ladridos y gruñidos de los cachorros jugando, a la respiración constante de la madre loba junto al fuego. Ahora solo había silencio, y éste la oprimía como un peso. Pensó en marcharse, en volver a Boise, a las bienintencionadas preocupaciones de su hermana y a la casa vacía que aún albergaba el fantasma de Malcolm. Pero algo la retenía allí, una obstinada esperanza de que tal vez, solo tal vez, los volvería a ver. Talló un nuevo silbato con madera de cerval, mejor que el primero, más resistente, más claro. Lo talló durante las largas tardes en las que la soledad amenazaba con devorarla por completo, y el acto de crear la mantenía con los pies en la tierra. Cuando lo terminó, se lo colgó al cuello con un cordón de cuero y lo llevaba siempre consigo. No para llamarlos de vuelta. Sabía que eso no serviría de nada. Necesitaban ser salvajes, vivir libres del apego humano, pero el silbato era una promesa que se hizo a sí misma. Si alguna vez la necesitaban, ella estaría lista, estaría allí. Empezó a documentar todo en el diario de Malcolm, toda la historia, desde la primera vez que vio al lobo hasta el enfrentamiento con Fish y Game. Escribió sobre lo que había aprendido de F-23 sobre la supervivencia y la maternidad, sobre cómo salvar a los lobos la había salvado a ella de alguna manera, sobre encontrar un propósito en medio del dolor. Malcolm lo habría entendido. Pensó que él habría hecho lo mismo. Quizás él la había guiado hacia ello de alguna manera, su espíritu moviéndose a través de la naturaleza salvaje que ambos amaban, trayéndole lo que más necesitaba cuando lo necesitaba. Empezó a pensar en el futuro de otra manera, no como algo que había que soportar, sino como algo que había que construir. No podía volver a su antigua vida. Esa persona había desaparecido, cambiada irrevocablemente por todo lo que había sucedido. Pero tal vez podía crear algo nuevo. Pensó en quedarse en las montañas de forma permanente, en convertirse en una guardiana no oficial de los lobos de la región, alguien que pudiera vigilarlos desde la distancia, protegerlos de los cazadores
y alertar a las autoridades cuando se produjeran casos de caza. Bien, entendían el peligro, pero esconderse en la cabaña no serviría de nada. No si el equipo de búsqueda llegaba a la puerta. Oirían a los lobos y los olerían. La cabaña ahora olía a lobo. Cualquiera con experiencia en el campo lo reconocería de inmediato. Tenían que irse ya. Josie agarró su mochila de emergencia y silbó 2 veces. «Seguidme». La madre loba salió de detrás de la estantería, con los cachorros detrás. Miraron a Josie con total confianza, esperando instrucciones. «Nos vamos», dijo Josie, colgándose la mochila al hombro. «Vamos a un lugar seguro». Cogió el rifle, odiando su peso, y abrió la puerta. Se adentraron en el bosque, con Josie a la cabeza y los lobos siguiéndola en fila india. Eligió una ruta que evitaba el sendero, atravesando la espesa maleza, donde sería más difícil seguirlos. La madre loba cojeaba, pero mantenía el ritmo. Los cachorros se mantuvieron cerca, gracias a su entrenamiento previo. Estaban en silencio, concentrados, comprendiendo a nivel instintivo que se trataba de algo serio. Josie los empujó con fuerza. Tenían tal vez 1 hora antes de que el equipo de búsqueda llegara a la cabaña, tal vez menos. Necesitaba distancia. Necesitaba llevarlos a algún lugar donde no pudieran encontrarlos. La cabaña del pastor estaba a 13 kilómetros de distancia, atravesando un terreno difícil. Con la lesión de la loba madre, tendrían suerte si lograban recorrer 6 kilómetros en 1 hora. No era suficiente, ni mucho menos. Pero Josie siguió avanzando, siguió empujándolos, siguió llevándolos más adentro en la naturaleza salvaje. Su cuerpo de 62 años protestaba a cada paso. Le dolían las rodillas, le gritaba la espalda. El sudor empapaba sus capas térmicas a pesar del frío. Pero no se detuvo. No podía detenerse. Detrás de ella, la loba madre cojeaba, decidida, protegiendo a sus crías. Los cachorros la seguían, con la lengua fuera, respirando con dificultad pero de forma constante. Eran fuertes, habían sobrevivido a esto, tenían que hacerlo. Tras 2 horas de caminata brutal, llegaron a un denso matorral de árboles caídos y pinos jóvenes. No era un escondite perfecto, pero era algo, un lugar para descansar, recuperar el aliento, reorganizarse. Josie ordenó una parada con 3 silbidos. «Quedaos». Los lobos se derrumbaron inmediatamente, agotados. La pata herida de la loba madre sangraba. Había forzado demasiado y se le habían reabierto viejas heridas. Josie llevaba suministros médicos en su mochila, pero no se atrevía a detenerse el tiempo suficiente para tratarla adecuadamente. Tenían que seguir adelante. Les dio agua de su cantimplora y cada lobo bebió de su mano ahuecada. Compartió barritas proteicas, rompiéndolas en trozos que los cachorros pudieran tragar. No era mucho, pero era algo. Mientras descansaban, la mente de Josie barajaba diferentes escenarios. Si el equipo de búsqueda encontraba la cabaña vacía, buscarían huellas. Ella había intentado ocultar su rastro, pero los profesionales lo encontrarían de todos modos y lo seguirían. Y Travis Coburn era un profesional. No podían escapar de él. No podían esconderse indefinidamente. Al final, los encontrarían. A menos que Josie les diera una razón para dejar de buscar, se le ocurrió una idea. Desesperada, arriesgada, pero posible. Si podía alejar al equipo de búsqueda de los lobos, darles un rastro falso, podría ganar tiempo suficiente para que los lobos escaparan más profundamente en la naturaleza. La madre loba sabía cómo sobrevivir en la naturaleza. Lo había hecho antes. Podría hacerlo de nuevo. Pero eso significaría separarse. Significaría que Josie regresara, enfrentándose sola al equipo de búsqueda, mientras los lobos continuaban sin ella. Significaría decir adiós. Josie miró a la madre loba, a los cachorros a los que había llegado a conocer como individuos, como familia. Bold, con su valiente curiosidad. Shy, con su naturaleza gentil. Shadow, con su espíritu decidido. Y la madre, F-23, superviviente, viuda, luchadora, que había confiado a Josie lo más preciado que tenía. «Tengo que volver», dijo Josie en voz baja. «Tengo que alejarlos de ti». La loba levantó la cabeza y sus ojos amarillos se encontraron con los de Josie. Durante un momento, ninguna de las dos se movió. Entonces, la loba se levantó, cojeó hasta ella y apoyó la cabeza contra el pecho de Joss. Un adiós, un agradecimiento, una promesa de sobrevivir. Josie rodeó con los brazos el cuello de la loba y la abrazó, con lágrimas corriéndole por la cara.
Vais a estar bien, susurró. Todos vosotros sois fuertes. Lo conseguiréis. Se apartó y miró a cada cachorro por turno. Quedaos con vuestra madre. Escuchadla. Sed salvajes. Sed libres. Tened cuidado. Hizo sonar el silbato por última vez. 3 largos pitidos. Una nueva señal. Una que nunca les había enseñado, pero que esperaba que entendieran. Id y no volváis. La loba dudó. Luego se dio la vuelta y cojeando se adentró en el bosque hacia el norte. Los cachorros la siguieron, mirando atrás a Josie con expresión confusa. Viento fuerte. Shadow intentó dar media vuelta, pero su madre lo empujó con firmeza hacia adelante. Josie los vio desaparecer en el bosque. Cada paso los alejaba más hasta que no fueron más que sombras entre los árboles. Luego, nada en absoluto. Se quedó sola en el claro, con el rifle pesado en sus manos y el corazón destrozado en su pecho. Entonces se volvió hacia el sur, hacia la cabaña, hacia el equipo de búsqueda, hacia lo que fuera que viniera después. Había tomado su decisión. Ahora tenía que vivir con ella, o morir en el intento. Josie regresó a la cabaña, deliberadamente, dejando un rastro evidente. Ramas rotas, tierra arañada, huellas de botas en el suelo blando. Quería que la siguieran. Quería que el equipo de búsqueda se centrara en ella, no en los 4 lobos que se dirigían hacia el norte. Había recorrido unos 3 kilómetros cuando oyó voces que resonaban entre los árboles. Hombres hablando, las palabras indistintas, pero el tono claro, profesional, concentrado, cazando. Ajustó su rumbo para interceptarlos. Moviéndose ahora con determinación en lugar de sigilo, se encontraron en un claro donde un viejo rayo había derribado un enorme pino años atrás. El tronco caído creaba una barrera natural, y Josie se colocó detrás de él, con el rifle a la vista, pero sin levantarlo, como una declaración de presencia, no de amenaza. Travis Coburn salió primero del bosque, seguido por 2 hombres con chaquetas de caza y pesca. Se detuvieron cuando la vieron, desplegándose automáticamente en una formación táctica que hizo que a Joss se le encogiera el estómago. No eran burócratas jugando a hacer trabajo de campo. Sabían lo que estaban haciendo. Señora Flint, dijo Travis, con una voz que se oía fácilmente en todo el claro, la hemos estado buscando. Su cabaña está vacía. He estado revisando las trampas, dijo Josie. La mentira le salió con facilidad, con voz firme, a pesar de los latidos de su corazón. Con este tiempo, sin mochila, sin provisiones, los ojos de Travis eran agudos, sospechosos. Interesante. Uno de los agentes de caza y pesca dio un paso adelante. Era más joven que Travis, tal vez de 40 años, con un rostro amable que mostraba líneas de preocupación. Mamá, soy el agente Cole Brennan, de caza y pesca de Idaho. Este es el agente Mark Yasuda. Estamos buscando un lobo con collar de radiofrecuencia denominado F-23. ¿Ha visto algún lobo en esta zona? He visto huellas, dijo Josie con cautela. En su mayoría viejas, nada recientes. Su cabaña huele a lobo, dijo Travis sin rodeos. Un olor fuerte y fresco. Hay lobos viviendo allí, o los ha habido muy recientemente. El agente Brennan lanzó una mirada de advertencia a Travis y luego se volvió hacia Josie. Señora Flint, si tiene información sobre la ubicación de F-23, necesitamos saberlo. Es la última superviviente del programa de reintroducción de 2023. Es importante que verifiquemos su estado y evaluemos su condición. ¿Qué pasará si la encuentran?, preguntó Josie. Evaluaremos su salud, revisaremos su collar, determinaremos si está prosperando o luchando por sobrevivir. Si está bien, la dejaremos en paz. Si está herida o enferma, podríamos trasladarla a un hábitat mejor. Y si tiene cachorros, Brennan dudó. Eso complicaría las cosas. El programa no fue diseñado para la cría tan al sur. Tendríamos que evaluar la situación. Lo que significa llevárselos, dijo Josie, separar a la familia, tal vez poner a las crías en cautiverio. Mamá, seguimos los protocolos diseñados para garantizar los mejores resultados. Sus protocolos hicieron que mataran a su pareja, interrumpió Josie, ahora con voz más dura. Sus protocolos liberaron lobos en una zona donde los lugareños esperaban con rifles. 3 de sus 6 lobos murieron en cuestión de meses. La pareja de F-23 fue abatida por un ganadero que alegó defensa propia. ¿Sus protocolos abordaban eso? El oficial Yasuda habló por primera vez,
con voz tranquila pero firme. Señora Flint, somos conscientes de que el programa ha tenido dificultades, pero F-23 sigue siendo propiedad del programa. Lleva un collar con equipo financiado por los contribuyentes. Tenemos la obligación legal de dar cuenta de ella. Ya no lleva el collar. Josie dijo que se rompió. Encontré trozos incrustados en el tejido cicatricial alrededor de su cuello. Probablemente se lo arrancó ella misma hace meses. Travis entrecerró los ojos. La ha visto de cerca. La ha estado tratando. La he estado observando desde la distancia con prismáticos. Soy un antiguo rastreador de fauna salvaje, señor Coburn. Sé cómo observar sin interferir. Entonces, ¿dónde está ahora? Travis preguntó, dando un paso adelante. Porque la he estado rastreando durante semanas. Sé que ha estado en esta zona. Sé que tiene 3 cachorros, de unos 9 meses. Y sé que alguien los ha estado alimentando porque están más sanos de lo que deberían estar en esta época del año. Josie sintió como el sudor le recorría la espalda. A 200 metros de donde había sido liberada, con 3 cachorros que debían de haber nacido durante su huida hacia el sur, huyendo, sobreviviendo, protegiendo a sus crías contra todo pronóstico. A Josie se le nubló la vista por las lágrimas. Esta loba no solo había perdido a su pareja, había visto cómo lo mataban, había huido con sus cachorros, había recorrido cientos de kilómetros a través de territorio hostil, todo ello llevando un collar que la identificaba como parte de un programa que la mayoría de los lugareños despreciaban. El collar que finalmente había sido arrancado, probablemente a propósito, probablemente por la propia loba, tratando de eliminar lo que la hacía identificable, rastreable, susceptible de ser asesinada. Era viuda, igual que Josie. Josie siguió desplazándose por la pantalla, buscando más información. Lo que encontró le heló la sangre. Había una actualización reciente en la página web del programa con fecha de hacía solo 2 semanas. Anunciaba que Fish and Game estaba llevando a cabo una búsqueda de F-23, la última superviviente de la liberación de 2023. Se habían producido avistamientos en la región sur de Bitterroot. Se había enviado un equipo para verificar su estado y si estaba viva, con el fin de recuperarla para su evaluación por parte del programa y su posible reubicación. La actualización incluía el nombre del coordinador de campo que dirigía la búsqueda. Travis Coburn, especialista en depredadores contratado. A Josie le temblaban tanto las manos que casi se le caía el teléfono. Travis no solo estaba cazando a un lobo problemático, tenía autorización oficial, trabajaba con Fish and Game, y si encontraba a F-23, el mejor resultado sería su captura y reubicación. Lo peor, dada su evidente hostilidad hacia los lobos, sería una bala justificada como protección del ganado. En cualquier caso, los cachorros serían capturados, criados en cautividad, tal vez, o sacrificados por ser demasiado jóvenes para sobrevivir sin su madre. Josie miró el fragmento del collar que había traído consigo, envuelto en un paño en su bolsillo. Quizás aún transmitía señales débiles. Podría haber estado transmitiendo todo este tiempo, rebotando en torres de telefonía lejanas, proporcionando datos vagos sobre la ubicación a cualquiera que supervisara el sistema. Podía destruirlo. Debía destruirlo, pero destruir las pruebas le parecía cruzar una línea que no podía volver atrás, o podía denunciarlo. Llamar a Fish and Game, explicar la situación y confiar en que el sistema hiciera lo correcto, pero ella había pasado 27 años en ese sistema. Sabía cómo funcionaba. El protocolo importaba más que los animales individuales. Los programas importaban más que las vidas. Recuperarían el F-23 e investigarían a Josie por interferir con la vida silvestre, posiblemente acusándola de albergar ilegalmente especies protegidas. Se quedó de pie en esa cresta durante mucho tiempo, con el viento frío atravesando su abrigo, el teléfono en una mano y el fragmento del collar en la otra. Debajo de ella, las montañas se extendían en todas direcciones, blancas, silenciosas e indiferentes. La cabaña era una pequeña mota en toda esa naturaleza salvaje. Los lobos eran aún más pequeños, 4 vidas que apenas se notarían en el gran esquema de las cosas. Pero Josie las notaba. Ella las consideraba importantes. Tomó una decisión. Envolvió cuidadosamente el fragmento del collar en su paño y luego caminó hasta el borde de un barranco escarpado. Echó el brazo hacia atrás y lo lanzó con toda la fuerza que pudo. El fragmento describió un arco en el aire
y desapareció en las profundidades nevadas, perdido entre las rocas, el hielo y los huesos de otras 1000 cosas olvidadas. Si aún transmitía, la señal vendría de allí abajo. A kilómetros de la cabaña, lejos de los lobos, Josie no informó del hallazgo, no llamó a la policía. Apagó el teléfono y regresó a la cabaña, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. Acababa de comprometerse por completo, pasando de ser observadora a cómplice. Ahora estaba escondiendo a F-23, ocultándola activamente de las personas que la buscaban. Y si Travis Coburn se enteraba, habría consecuencias. Pero cuando abrió la puerta de la cabaña y vio a los lobos esperando, a Bold moviendo la cola, a Shai asomándose desde detrás de la estantería, a Shadow corriendo a saludarla y a la madre loba de pie, vigilante y confiada, junto al fuego, Josie supo que había tomado la única decisión que podía tomar. Ahora ambos eran fugitivos, ambos huían de sistemas que querían controlarlos, definirlos, decidir su destino por ellos. Ambos elegían la libertad por encima de la seguridad, la conexión por encima del protocolo. Esa noche, Josie sostuvo la foto de Malcolm y le susurró en la oscuridad. «Espero que lo entiendas», dijo. «Espero que tú harías lo mismo». La madre loba, F-23, aunque Josie no se atrevía a usar esa designación, yacía con la cabeza sobre las rodillas de Joss. Afuera, el viento aullaba. Dentro, el fuego ardía lentamente y dos viudas que lo habían perdido todo se sentaban juntas en la cálida oscuridad. Ya no estaban solas. El mañana traería nuevas preocupaciones. Mañana tendría que planear, prepararse, averiguar cómo mantenerlas a todas ocultas. Pero esta noche tenían paz. Esta noche se tenían la una a la otra. Y a veces Josie pensaba que eso era suficiente. A finales de febrero llegó un deshielo temprano. La nieve comenzó a derretirse en serio, dejando al descubierto la tierra marrón y la hierba muerta del año pasado. Los arroyos se hincharon con el deshielo. El camino forestal que conducía a la cabaña de Hoss comenzó a ser transitable de nuevo, y con el Thor llegaron los visitantes. Josie vio primero las huellas de los neumáticos, surcos frescos en el barro, que conducían al viejo camino forestal. Se detuvieron a unos 800 metros de su cabaña, en un lugar donde el camino se estrechaba y se volvía intransitable incluso para camiones con buena distancia al suelo. Alguien había subido en coche, se había detenido y había recorrido el resto del camino a pie. Encontró huellas de botas rodeando los límites de su propiedad, justo dentro de la cobertura de los árboles. Alguien había estado observando, explorando, estudiando su cabaña y los alrededores. Travis Coburn tenía que ser él. Josie volvió al interior y cerró la puerta con llave, algo que no había hecho en meses. La loba madre percibió inmediatamente su ansiedad. Se levantó de su lugar junto al fuego, con el pelo erizado y un gruñido sordo retumbando en su pecho. «Lo sé», dijo Josie. «Yo también lo siento». Se dirigió al viejo rifle de Malcolm, que había mantenido descargado y guardado en un rincón desde su llegada. Odiaba las armas desde la muerte de Malcolm, odiaba todo lo que le recordaba la mortalidad, lo frágil que era la vida. Pero ahora lo limpió, lo cargó y lo dejó junto a la puerta, donde pudiera alcanzarlo rápidamente. Verlo le daba náuseas, le hacía recordar las sesiones de entrenamiento con Malcolm, el retroceso del rifle contra su hombro, su voz paciente guiándola para que respirara y apuntara. Antes era buena disparando. Podía dar a un blanco a 100 metros. Pero esa era otra vida, otra Josie. «No lo usaré a menos que sea necesario», le dijo al lobo. Se lo dijo a sí misma. «Pero tengo que estar preparada». Pasó el día siguiente preparándose. Empaquetó suministros de emergencia, comida, agua, primeros auxilios, cerillas, una lona. Estudió sus viejos mapas topográficos de la región, identificando rutas de escape, lugares donde podrían esconderse si tenían que huir. Había una vieja cabaña de pastor a unos 13 kilómetros al noreste, construida en la década de 1950 y abandonada hacía décadas. La había visto durante una expedición de rastreo años atrás. Sería un refugio precario, pero era algo. Practicó señales de silbido con los lobos, enseñándoles nuevas órdenes. Un silbido agudo significaba peligro. Esconderse inmediatamente. 2 silbidos cortos significaban «síganme». 3 significaban «quedaos donde estáis». La loba madre aprendió rápido.
respondiendo a las señales y escuchando a sus cachorros según las órdenes. Los cachorros eran más lentos, su capacidad de atención era corta, pero incluso ellos empezaron a comprender que el silbido significaba algo importante. Josie puso a prueba su capacidad para caminar. Los sacaba temprano por la mañana, cuando el suelo aún estaba duro por la escarcha, y los guiaba por terrenos cada vez más difíciles. Los cachorros lo llevaban bien. Ya estaban casi completamente desarrollados. Eran adolescentes larguiruchos con patas enormes y energía ilimitada. Bold se adelantaba, explorando. Shay se quedaba cerca de su madre. Shadow, siempre decidido, siempre luchando, seguía el ritmo de Josie, igualando cada paso a pesar de su menor tamaño. La madre loba tenía más dificultades. Su pata herida no soportaba bien el terreno accidentado. A los pocos kilómetros cojeaba mucho, y Josie tuvo que ajustar el ritmo y buscar rutas más fáciles. Eso le recordó que huir corriendo quizá no fuera una opción. La madre loba no podía escapar rápidamente por un terreno salvaje. No con esa pata, lo que significaba que, si se producía un enfrentamiento, Josie tendría que plantar cara. La idea la aterrorizaba. Al tercer día, después de encontrar las huellas de neumáticos, Josie oyó vehículos. Estaba dentro, partiendo leña, cuando el sonido de los motores resonó en el valle. Dejó caer el hacha y corrió hacia la ventana. Dos camiones estaban aparcados al principio del sendero, visibles con los prismáticos. Tres personas estaban de pie junto a ellos, preparándose para una excursión. Incluso desde esa distancia, reconoció la alta estatura de Travis Coburn y sus movimientos eficientes. Los otros dos llevaban chaquetas de aspecto oficial. Pesca y caza, supuso. El equipo que buscaba a F-23. Venían hacia allí. Josie hizo sonar su silbato con un fuerte pitido. Los lobos reaccionaron de inmediato. La madre reunió a sus cachorros y levantó la cabeza. Miró la foto y luego volvió a mirar a Josie. Luego, en un movimiento tan deliberado que no podía confundirse con otra cosa que no fuera una elección, se deslizó hacia adelante hasta que su cuerpo quedó presionado contra la pierna de Josie. Josie se quedó paralizada. El calor del lobo se filtró a través de sus vaqueros, sólido y real. Podía sentir el latido del corazón del animal, más lento que el suyo, tan constante como las montañas. Lentamente, sin atreverse apenas a respirar, Josie bajó la mano y la posó sobre la cabeza del lobo. El pelaje era áspero y grueso, y aún conservaba el débil aroma del bosque. Las orejas de la loba se movieron hacia atrás una vez y luego se relajaron. No se apartó, no gruñó, simplemente se quedó allí, ofreciendo consuelo de la única manera que sabía, con su presencia, con su calor, con su simple existencia. Se quedaron así durante mucho tiempo. La anciana y la loba salvaje, ambas supervivientes de pérdidas demasiado profundas para expresarlas con palabras. Afuera, el viento empujaba contra las paredes de la cabaña. Adentro, el fuego crepitaba suavemente y algo pasó entre ellas que no tenía nombre, pero que se sentía como comprensión. Durante la semana siguiente, Josie trabajó para preparar a los lobos para la supervivencia. Sabía que el tiempo que pasaban juntas era prestado. La primavera llegaría eventualmente, y con ella los cazadores, Travis Coburn y otros como él. Los lobos tenían que estar preparados, tenían que recordar que eran salvajes. Empezó poco a poco. Cogió su vieja ropa de trabajo, que olía fuertemente a sudor humano y detergente, y la esparció por el claro exterior. Los cachorros querían investigar, pero la madre loba los alejó del olor con mordiscos y gruñidos de advertencia. Bien, tenían que asociar el olor humano con el peligro. Josie dejó de alimentarlos con la mano. En su lugar, les dejaba la comida y se retiraba al otro lado de la cabaña mientras comían. Quería distancia entre ellos. Quería reconstruir el sano cansancio que mantenía vivos a los animales salvajes. La madre loba parecía entender lo que Josie estaba haciendo. Reforzaba las lecciones, enseñando a sus cachorros a ser cautelosos, a observar antes de acercarse, a comprobar el viento en busca de olores antes de investigar cualquier cosa nueva. Era como ver a una madre enseñar a sus hijos a cruzar una calle peligrosa. La misma atención cuidadosa, lo mismo en juego, la vida o la muerte. Pero a pesar de estos esfuerzos, los cachorros se estaban encariñando. Bold seguía a Josie por toda la cabaña, moviendo la cola cada vez que ella se movía. Shay había empezado a dormir cerca del saco de dormir de Joss, lo suficientemente cerca como para tocarla.
Y Shadow, el valiente y decidido Shadow, había empezado a acurrucarse en su regazo por las tardes, con su pequeño cuerpo irradiando confianza. Josie sabía que debía desanimarlo. Sabía que cada momento de cercanía hacía más difícil su eventual separación, pero era débil, se sentía sola, y cuando Shadow la miraba con esos ojos oscuros, tan confiados e inocentes, no se atrevía a alejarlo. La nieve siguió cayendo durante todo el mes de enero, aislándolos. Las provisiones de Josie apenas duraban con un racionamiento cuidadoso. Las complementaba con conejos de sus trampas, compartiendo la carne a partes iguales con los lobos. Ahora eran una unidad, una familia, en la que cada miembro contribuía con lo que podía. La loba madre había empezado a alertar a Josie de los sonidos del exterior, con sus oídos más sensibles que el oído humano y sus instintos más agudos. En 2 ocasiones había advertido a Josie de la llegada de ciervos, lo que le había permitido obtener carne para alimentarlos a todos durante días. Estaban aprendiendo el lenguaje del otro. Josie reconocía las diferentes vocalizaciones de la loba, el suave resoplido que significaba satisfacción, el gruñido grave que indicaba inquietud, el gemido agudo que pedía ayuda. Y la loba había aprendido los patrones de Josie. Sabía que el silbido significaba comida, sabía que las palabras suaves significaban seguridad, sabía que las manos gentiles la ayudarían en lugar de hacerle daño. Una tarde a finales de enero, Josie se encontró tallando un trozo de madera junto al fuego. Sus manos se movían automáticamente, memoria muscular de años de tallar durante largas vigilancias. Estaba haciendo un silbato. Se dio cuenta de que era mejor que el viejo silbato de pino de Malcolm, que había empezado a agrietarse por el uso. Para este eligió Cerval de las Nieves. Era una madera más dura y resistente. Duraría más tiempo. Talló con cuidado, probando el sonido cada pocos minutos hasta que consiguió el tono adecuado. 2 notas claras, distintas y resonantes, la misma llamada que había estado utilizando para avisar a los lobos. Cuando quedó satisfecha, se colgó el nuevo silbato al cuello con un cordón de cuero. La loba madre observaba su trabajo con interés. Cuando Josie sopló el nuevo silbato a modo de prueba, las orejas de la loba se aguzaron. Los cachorros salieron corriendo de detrás de la estantería, esperando comida. Josie se rió y les dio de comer aunque no era su hora habitual. «Es un regalo», le dijo al lobo, «para poder llamarte siempre, incluso cuando estés lejos, incluso cuando seas libre». El lobo ladeó la cabeza, estudiando a Josie con una expresión que podía ser de comprensión o de simple curiosidad animal. No importaba. El mensaje era claro de cualquier manera. Josie no estaba haciendo el silbido para llamarlos de vuelta. Lo estaba haciendo para señalarlos desde la distancia y decirles, «Estoy aquí, estoy observando, no os he olvidado». Se estaba preparando para la despedida, y eso le partía el corazón. Pero fuera seguía nevando, y aún faltaban meses para la primavera. Por ahora tenían tiempo. Por ahora se tenían los unos a los otros. Por ahora, en aquella pequeña cabaña en medio de la naturaleza salvaje, eran una familia, piezas rotas que encajaban, aprendiendo a ser un todo. A mediados de febrero llegó un breve Thor, y con él, un terrible descubrimiento. Josie estaba acicalando a la loba madre, algo que había empezado a hacer semanalmente para comprobar si tenía heridas y quitarle bolas de hielo del espeso pelaje. La loba ahora lo toleraba, incluso parecía disfrutar de la atención. Se tumbaba de lado, dejando al descubierto su vulnerable vientre, y dejaba que Josie le peinara el denso pelaje con los dedos. Josie estaba trabajando en un enredo particularmente rebelde detrás de la oreja de la loba cuando sintió algo duro debajo del pelaje. No era una espina ni una bola de hielo, sino algo metálico. Apartó el pelaje con cuidado y lo encontró incrustado en el tejido cicatricial alrededor del cuello de la loba. Era una pequeña pieza de equipo electrónico no más grande que la uña de su pulgar. Parte de un collar con radio. Su mano se detuvo. La loba sintió su tensión y levantó la cabeza, con las orejas hacia atrás, interrogativa. «Tranquila», murmuró Josie, pero su corazón latía con fuerza. «Déjame ver». Examinó el fragmento más de cerca. Definitivamente era parte de un collar de rastreo GPS. Reconoció la carcasa, el pequeño cable de la antena todavía conectado. El freno parecía viejo, como si el collar hubiera sido arrancado violentamente, dejando atrás esta pieza. Había un número de serie estampado en el metal, F23BR 2023. Josie se sentó sobre sus talones,
Con la mente a 1000 por hora, esta loba había sido collarizada, etiquetada, rastreada, lo que significaba que formaba parte de un programa, un estudio, algo oficial. Las implicaciones la golpearon como un jarro de agua fría. Si alguien había collarizado a esta loba, querría saber dónde estaba, qué le había pasado y, si el fragmento del collar seguía transmitiendo, aunque fuera débilmente, es posible que ya la estuvieran buscando. Necesitaba información, necesitaba saber a qué se enfrentaba. Al día siguiente, Josie subió a una alta cresta a 5 kilómetros de la cabaña, donde a veces podía tener cobertura móvil. Era arriesgado dejar a los lobos solos durante tanto tiempo, pero tenía que saberlo. La subida fue brutal. Sus piernas de 62 años protestaban a cada paso, sus pulmones ardían en el aire enrarecido, pero lo consiguió. 2 barras de cobertura. Suficiente. Sacó su teléfono y buscó el número de serie. Los resultados aparecieron inmediatamente. El lobo estaba designado como F23, parte del programa de reintroducción de lobos de Bitterroot iniciado en 2023. Una hembra reproductora liberada junto con su pareja y otros 3 lobos en una región a unos 200 metros al norte de la ubicación actual de House. El sitio web del programa tenía fotos, datos y mapas que rastreaban los movimientos de la manada. Y había más, mucho más. Josie leyó las notas del programa y sintió un nudo en el estómago con cada párrafo. La reintroducción había sido controvertida desde el principio. Los ganaderos locales se habían opuesto con fuerza, alegando que los lobos diezmarían el ganado. A pesar de la oposición, el Departamento de Caza y Pesca había seguido adelante, colocando collares y liberando a 6 lobos con gran fanfarria. En 3 meses, 3 de esos lobos fueron encontrados muertos, abatidos a tiros. Los casos se investigaron, pero nunca se resolvieron. Los 3 lobos restantes, incluidos F23 y su pareja, habían seguido sobreviviendo, permaneciendo principalmente en zonas silvestres y evitando el contacto con los humanos. Entonces, hace 6 meses, la pareja de F23 fue encontrada muerta cerca de un rancho ganadero, herida de bala. El ganadero alegó defensa propia, diciendo que el lobo estaba atacando a su ganado. La investigación lo exoneró. F23 desapareció inmediatamente después. Su collar dejó de transmitir desde la zona de liberación. Las notas del programa especulaban que había muerto o se había alejado mucho del alcance del rastreo. Su estado figuraba como presuntamente fallecido. Terrible, pero no había continuó fallecido. Buck, bajando la voz hasta ese tono particular que la gente usa cuando habla de la muerte. Era un buen hombre, un hombre realmente bueno. Sí, lo era. Josie se dirigió al pasillo de los productos enlatados antes de que Buck pudiera decir nada más. No quería condolencias, no quería hablar del tema, solo quería comprar lo que necesitaba y marcharse. Recorrió la tienda metódicamente, llenando su carrito. Atún enlatado, frijoles, arroz, harina, más café. Esta vez, café de verdad, no los pozos que había estado racionando. Barritas proteicas, cecina, pilas de repuesto para su linterna. Cogió gasas y antiséptico, pensando en la herida del cuello de la loba. Luego se detuvo en la sección de carne. ¿Me da 10 libras de carne picada?, le preguntó al carnicero. La más barata que tenga. El carnicero, un joven con barba rala, se mostró sorprendido. ¿10 libras? Es mucha carne para una sola persona. Estoy haciendo provisiones, dijo Josie. El invierno es largo. Mientras él envolvía la carne, la atención de Josie se centró en un tablón de anuncios cerca del mostrador. Estaba cubierto de folletos y avisos, eventos comunitarios, artículos en venta, ofertas de trabajo, pero un aviso en particular le llamó la atención. Alerta de lobos, decía en letras mayúsculas. Debajo, se han avistado múltiples lobos en la región de Bitterroot. Se han confirmado pérdidas de ganado. Se aconseja a los residentes que protejan a sus animales y comuniquen cualquier actividad de lobos a la Oficina de Caza y Pesca. Hay permisos de caza disponibles para los lobos problemáticos. Póngase en contacto con Travis Coburn, especialista autorizado en control de depredadores. A Joe se le hizo un nudo en el estómago. Se acercó para leer la letra más pequeña. El aviso enumeraba las zonas concretas en las que se habían visto lobos, y una de ellas estaba a menos de 8 kilómetros de su cabaña. Malditos lobos, llevan toda la temporada causando problemas,
dijo una voz detrás de ella. Josie se giró y vio a un hombre de unos 50 años que estaba leyendo el mismo aviso. Llevaba un uniforme de ganadero, vaqueros gastados, botas de trabajo y un pesado abrigo de lona. Tenía el rostro curtido y parecía receloso. El mes pasado perdí 2 terneros, continuó el hombre. Los encontré destrozados en el pastizal norte. El Departamento de Pesca y Caza dice que son lobos del programa de reintroducción que llevaron a cabo hace unos años. Como si necesitáramos más depredadores en estas montañas. A veces se culpa a los lobos de pérdidas que no son culpa suya, dijo Josie con cautela. Los coyotes, los perros e incluso los pumas pueden confundirse con presas de los lobos. El hombre entrecerró los ojos. ¿Estás defendiendo a los lobos? Solo digo que es importante ser preciso. Yo trabajaba para pesca y caza. He visto muchas presas mal identificadas. Bueno, estos eran lobos, mamá. Sé reconocer las huellas de un lobo cuando las veo. Y hay toda una manada ahí fuera, incluida una gran hembra negra con cachorros. Yo misma la he visto cerca de Copper Creek. Está a apenas 13 kilómetros de aquí. El corazón de Josie latía con fuerza contra sus costillas. Copper Creek estaba cerca de su cabaña, muy cerca. Travis Coburn la está rastreando, continuó el hombre. Dice que tiene una pata coja. Eso hace que sea más fácil seguirla. La atrapará pronto. Se deshará de todo el problema. El carnicero regresó con su carne envuelta y Josie la tomó con las manos, concentrándose para mantenerlas firmes. Murmuró algo cortés al ranchero y se dirigió a la caja, con la mente a 1000 por hora. Travis Coburn, un especialista en control de depredadores, cazando activamente a una loba negra con cachorros y una pata herida. Su loba. Estaban cazando a su loba. Buck cobró sus compras, entablando una pequeña conversación que Josie apenas escuchó. Pagó en efectivo, lo cargó todo en un carrito y se dirigía a la puerta cuando ésta se abrió y entró un hombre. Era alto, delgado, con el rostro curtido de un cazador y unos fríos ojos grises. Llevaba un abrigo grueso y se movía con una especie de confianza despreocupada que Josie reconoció. La confianza de alguien que era muy bueno en lo que hacía y lo sabía. Su mirada recorrió la tienda y se posó en ella, y algo en su expresión le hizo sentir un escalofrío. Señora Flint, la llamó Buck desde detrás del mostrador. ¿Conoce a Travis Coburn? Está ayudando a la gente con su problema con los lobos. Travis le tendió la mano. Josie no tuvo más remedio que estrechársela. Su apretón fue firme, evaluador. He oído que se aloja en la vieja cabaña Flint, dijo Travis. Es una zona bastante remota. ¿Ha visto lobos por allí? No he visto gran cosa, respondió Josie manteniendo la voz tranquila. Ha estado casi todo el tiempo nevando. Lamento. Los ojos de Travis eran demasiado agudos, demasiado perspicaces. Bueno, mantén los ojos abiertos. Hay una loba negra con cachorros a la que hemos estado siguiendo. Es un animal peligroso. Un miembro de la manada mató el ganado de un ranchero. Está herida, probablemente desesperada. Eso la hace impredecible. Si la ves, llama inmediatamente a pesca y caza. No te acerques a ella. Sé que no debo acercarme a los lobos, dijo Josie. Como le dije a Buck, solía trabajar para caza y pesca. Entonces sabes lo importante que es controlar a los animales problemáticos antes de que se acostumbren a los humanos. Travis sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Estos lobos son de ese programa de reintroducción que fracasó. La mayoría fueron abatidos por los lugareños, que no los querían aquí desde el principio. Sin embargo, esta hembra negra es inteligente. Ha sobrevivido más tiempo que el resto de su manada, pero se le está acabando el tiempo. Josie se obligó a asentir. Se obligó a mantener la calma. Estaré atenta. Hazlo. Travis se hizo a un lado para dejarla pasar. Y si oyes algo, ves algo, incluso huellas antiguas, avísame. Ofrezco una recompensa de $200 por cualquier información que conduzca a su localización. Josie empujó su carrito hacia afuera sin responder. Le temblaban las manos mientras cargaba los suministros en su camioneta. $200 por información. Travis Coburn iba en serio con lo de encontrar a esa loba. Y era bueno en su trabajo. Se notaba con solo mirarlo. Era el tipo de hombre que sabía rastrear, cazar y matar con eficacia. Salió de Pine Ridge pisando el acelerador más de lo necesario. Las montañas se alzaban a su alrededor, cubiertas de nieve y silenciosas. Y lo único en lo que podía pensar era en volver a la cabaña. Volver con los lobos, volver con la familia que no había tenido intención de crear. El sol se ponía cuando finalmente llegó a la cabaña.
Cogió los suministros que pudo llevar y se apresuró a entrar. La loba madre estaba en la puerta antes de que Josie la abriera del todo, y el alivio en esos ojos amarillos era inconfundible. Los cachorros se abalanzaron hacia ella, atrevidos, saltando para olfatear las bolsas que Josie llevaba. Estaban preocupados. Habían estado esperando. «He vuelto», dijo Josie, dejando los suministros. «Estoy aquí. Estáis a salvo». Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era cierto. No estaban a salvo. Alguien los estaba cazando y ahora Josie tenía que averiguar cómo mantenerlos con vida. Esa noche, Josie se sentó junto al fuego con la foto de boda de Malcolm en la mano. La foto estaba arrugada y gastada de llevarla en el bolsillo durante los últimos meses. En ella eran jóvenes, 30 años más jóvenes, de pie frente al juzgado de Boise, con ridículas sonrisas en sus rostros. Malcolm la rodeaba con el brazo por la cintura y ella apoyaba la cabeza en su hombro. Entonces parecían tan seguros, tan convencidos de que el amor era suficiente. La madre loba yacía cerca, más cerca que nunca, tan cerca que Josie podría haberla tocado sin moverse de su sitio. Los cachorros dormían detrás de la estantería, con sus pequeños cuerpos subiendo y bajando al ritmo de su respiración. Bold roncaba suavemente. Shadow se movía en sueños, soñando con lo que fuera que soñaran los lobos. «Se llamaba Malcolm», dijo Josie en voz baja, hablando al lobo como solía hacer por las tardes. «Estuvimos casados 38 años. La mayoría de ellos fueron buenos años. No todos. Ningún matrimonio es perfecto, pero la mayoría sí». Las orejas del lobo se giraron hacia su voz, pero ella no levantó la cabeza. Solo escuchó con esa paciencia y quietud que tienen los lobos. «Nunca tuvimos hijos. Me quedé embarazada una vez al principio. Llegué a las 16 semanas antes de perder al bebé. Una niña, dijeron que la íbamos a llamar Ana». A Josie se le quebró la voz. Nunca había dicho ese nombre en voz alta, ni una sola vez en 37 años. Después de eso, nada. Simplemente parecía que no podía suceder. Malcolm dijo que no pasaba nada. Dijo que nos teníamos el uno al otro y que eso era suficiente. Y en gran parte era así, pero a veces me lo preguntaba. Miró al lobo, a la forma en que su cuerpo se curvaba protectora hacia donde dormía su cachorro. «Sabes lo que es, ¿verdad? Perder algo que se supone que debes proteger. Fallar en lo único que importa». Los ojos amarillos del lobo encontraron los de ella a la luz del fuego. Por un momento, Josie habría jurado que el animal lo entendía de verdad. «Malcolm murió en nuestra cocina. Simplemente se derrumbó. Un infarto masivo. Murió antes de que llegara la ambulancia. Yo estaba allí y no pude hacer nada. No pude salvarlo. Ni siquiera pude despedirme como es debido». Josie se secó los ojos con el dorso de la mano. «Vine aquí porque no sabía cómo vivir en un mundo sin él. No quería, realmente pensaba que si me alejaba lo suficiente de todo, podría desaparecer. Dejar que el invierno me devorara». Dejó la foto en el suelo, entre ellas, como una ofrenda, una verdad compartida. «Pero entonces apareciste tú, con tus bebés, y de repente tuve una razón para seguir adelante. ¿No es increíble?». Josie se rió, pero le salió entrecortada. «Un lobo me salvó. Un lobo herido salvó cerca del fuego, reparando un desgarro en su abrigo, cuando el cachorro se arrastró hacia ella. Era más grande que sus hermanos, Ronier, con una mancha blanca en el pecho que lo distinguía claramente. Se acercó lo suficiente para olfatear sus botas, con su nariz negra trabajando, procesando su olor. Ella se quedó muy quieta, con la aguja y el hilo olvidados en su regazo. Bold olfateó su bota, luego su rodilla. Luego, en un momento de pura audacia que hacía honor a su nombre, olfateó su mano. La madre loba gruñó desde el otro lado de la habitación. Una advertencia. Bold echó las orejas hacia atrás, pero no retrocedió. Estaba poniendo a prueba los límites, descubriendo su mundo. Josie lo entendía. Había criado suficientes cachorros cuando ella y Malcolm tenían perros de trabajo. Los atrevidos siempre eran los primeros en explorar, los primeros en meterse en problemas, los primeros en aprender. «No pasa nada», le dijo Josie en voz baja a la madre, a Bold, a sí misma. «Solo estamos saludando». No intentó coger al cachorro, ni acariciarlo, solo dejó que satisfaciera su curiosidad. Al cabo de un momento, Bold volvió con su madre. Misión cumplida. Había investigado a la extraña criatura de 2 patas y había sobrevivido. Eso lo convertía en valiente en su pequeño mundo. La madre loba se relajó y volvió a tumbarse,
Pero Josie notó la mirada en sus ojos, una mezcla de cansancio y resignación. No podía proteger a sus cachorros de todo, especialmente de los humanos que controlaban la comida y el calor que necesitaban para sobrevivir. Josie volvió a coser, pero su mente estaba en otra parte. Esa mañana había salido a revisar sus trampas, caminando con dificultad por la nieve que le llegaba hasta la cintura, y había encontrado una trampa con un conejo joven. No era mucho, pero era algo. También había encontrado huellas de lobos, no de los suyos, sino de otros, quizá una manada o lobos solitarios que cazaban en el mismo territorio. Las huellas eran viejas, parcialmente cubiertas por la nieve fresca, pero le recordaban que este bosque no estaba vacío. Sus lobos no eran los únicos que intentaban sobrevivir aquí. Pensó en la lesión de la loba madre, en el cojeo permanente de su paso. En una manada, un lobo herido podría ser protegido por los miembros de su familia, alimentado y cuidado hasta que se curara. Pero un lobo solo con cachorros, incapaz de cazar eficazmente, pasaría apuros, moriría de hambre. El hecho de que este lobo hubiera llegado tan lejos era prueba de su determinación, de su voluntad de sobrevivir por sus crías. Josie miró al lobo y tomó una decisión. Se acercó al lugar donde la mochila de Malcolm colgaba de una clavija junto a la puerta y sacó su vieja navaja de campo. Había estado evitando hacerlo, diciéndose a sí misma que no era necesario, pero había visto cómo la loba se estremecía cuando se movía de cierta manera. Algo le molestaba más allá de la vieja lesión en la pata. Se acercó lentamente a la loba, con el cuchillo suelto en la mano. Los ojos de la loba siguieron la hoja y sus labios se separaron ligeramente de los dientes. No era una amenaza, solo nerviosismo. Lo sé, dijo Josie. Sé que tiene mal aspecto, pero necesito comprobar algo. Esa cicatriz que tienes en el cuello, hay algo en ella. Se arrodilló a una distancia que le parecía respetuosa, dejando espacio al lobo para que pudiera huir si quería. Pero el lobo no huyó. Se limitó a observar, tenso e inseguro. Josie dejó el cuchillo donde la loba pudiera ver que no estaba escondido. Luego extendió la mano, con la palma hacia arriba, vacía, y esperó. El segundo se alargó, el fuego crepitó. Los cachorros jugaban entre ellos detrás de la estantería, ajenos a la tensión. Finalmente, la loba madre bajó ligeramente la cabeza. No era exactamente sumisión, más bien reconocimiento, un gesto de asentimiento entre iguales. Josie avanzó lentamente y tocó la gruesa cicatriz de la cicatriz alrededor del cuello del lobo. Ahora podía sentirla, algo duro debajo del pelaje y la piel, algo que no pertenecía allí. El lobo se estremeció, pero no se apartó. Josie apartó el pelaje con cuidado. Allí, incrustado en el tejido cicatricial, había un pequeño trozo de metal con un número de serie grabado. Parte de un collar de rastreo, se dio cuenta con sorpresa. A este lobo le habían puesto un collar los humanos y de alguna manera el collar se había roto, pero un trozo había quedado atrás, incrustándose en la piel. «Te habían marcado», murmuró Josie. «Alguien te estaba rastreando». Las preguntas inundaron su mente. ¿Quién le había puesto el collar a este lobo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Formaba parte de un estudio, de un programa de reintroducción? ¿Y si todavía la estaban rastreando, vendría alguien a buscarla? Las implicaciones hicieron que a Josie se le hiciera un nudo en el estómago. Si esta loba formaba parte de un programa oficial, entonces acogerla probablemente era ilegal. El Departamento de Pesca y Caza querría saber dónde estaba, qué le había pasado. Y si descubrían que Josie la estaba cuidando, alimentando y dando cobijo, habría consecuencias. Pero esos eran problemas para otro día. Ahora mismo tenía un trozo de metal incrustado en el cuello de una loba y había que sacarlo antes de que causara una infección. Josie cogió el cuchillo y lo mantuvo al fuego durante 1 minuto, esterilizando la hoja lo mejor que pudo. La loba observaba con sus ojos amarillos, comprendiendo de alguna manera que le iba a doler, pero que era necesario. Cuando Josie volvió y tocó el tejido cicatricial con la hoja, el cuerpo de la loba se tensó, pero no gruñó ni mordió. Tardó menos de 1 minuto. El fragmento estaba lo suficientemente superficial como para que Josie pudiera sacarlo con la punta del cuchillo. Salió con un pequeño chorro de sangre que limpió con nieve y un trozo de tela limpia. La loba lo soportó todo en silencio. Su única reacción fue un suave gemido cuando terminó. Josie sostuvo el fragmento del collar en la palma de la mano, estudiando el número de serie,
la evidencia, la prueba de que esta loba tenía una historia, un pasado que involucraba a los humanos. Debería informar de ello, ponerse en contacto con la oficina de caza y pesca, explicar la situación y pedir orientación. En cambio, se guardó el fragmento en el bolsillo y volvió a su lado de la cabaña. El lobo se lamió la herida limpia y luego se acomodó junto a sus cachorros. La herida se curaría ahora, esta vez correctamente, sin metal extraño envenenando su cuerpo. Esa noche, Josie se paró en el porche y sopló 2 veces el silbato para llamar a los animales a comer. Oyó movimiento en el interior, el suave sonido de las patas, el forcejeo de los cachorros empujándose unos a otros. Volvió a entrar y les preparó la cena. Dividió la carne de conejo en 4 partes. Compartió con ellos un poco del arroz que había cocinado para ella. Los lobos comieron. Josie los observaba. Bold se acercó lo suficiente como para comer de su mano, con sus afilados dientes de cachorro acariciando suavemente su palma. Shay se quedó atrás, pero observaba con interés. Shadow, siempre luchador, siempre decidido, comió hasta que su pequeña barriga quedó redonda. Afuera, la noche caía sobre las montañas. Adentro, el fuego ardía cálido. Y por primera vez, Josie se permitió pensar lo que había estado evitando. No estaba lista para dejarlos ir. No estaba lista para volver a estar sola. El viaje a Pine Ridge duró 2 horas por carreteras que habían sido parcialmente despejadas por las máquinas quitanieves del condado. Josie se marchó al amanecer, después de dejar suficiente comida para mantener a los lobos contentos mientras ella no estaba. La loba madre observaba cómo preparaba las provisiones con algo que parecía ansiedad, y Josie se encontró explicando sus planes en voz alta. «Volveré antes de que anochezca», le dijo a la loba. «Te lo prometo. Solo necesito provisiones, comida, medicinas, cosas que ambas necesitamos». La loba se limitó a mirarla con esos ojos amarillos que todo lo sabían, y Josie se preguntó, no por primera vez, cuánto entendía realmente el animal. La carretera serpenteaba a través de bosques de pinos cubiertos de nieve, pasando por desvíos hacia cabañas de verano que estaban vacías y oscuras. La camioneta de Hoss era vieja pero fiable, y Malcolm se había asegurado de que tuviera buenos neumáticos para la nieve. Ella había estado temiendo este viaje, temiendo a la gente, las preguntas, el peso de la interacción social. Pero la necesidad la impulsaba a seguir adelante. Casi se habían quedado sin comida. Sus trampas no habían dado resultado. Necesitaba reabastecerse o todos morirían de hambre. Penny Ridge apareció tras una curva como algo de otra época. Una única calle principal bordeada de edificios con fachadas falsas. Banderas estadounidenses colgando flácidas en el aire frío. Camiones aparcados en ángulo frente a la tienda general y el restaurante. Una población de quizás 300 habitantes repartidos por el valle circundante. El tipo de pueblo donde todos conocían los asuntos de los demás. Josie aparcó frente a la tienda de Tierney y se sentó un momento para recomponerse. A través del escaparate de la tienda, podía ver a la gente dentro. Los lugareños comprando, hablando, viviendo sus vidas normales. Se sentía como una impostora, alguien que había salido del mundo normal y no sabía cómo volver a él. Se obligó a salir de la camioneta. El calor de la tienda la golpeó como una ola cuando abrió la puerta. La música country sonaba en bajo volumen en una radio detrás del mostrador. El olor a café, serrín y madera vieja le invadió la nariz. Buck Tierney estaba de pie junto a la caja registradora, cobrando a una mujer mayor que Josie no reconoció. «Josie Flint», dijo Buck, con evidente sorpresa en su voz. «He oído que estabas en la vieja cabaña. ¿Cómo te las arreglas?» «Me las arreglo bien», dijo Josie, sacando un carrito de la pila que había junto a la puerta. «Solo necesito reponer en el regazo, a la manta de Malcolm envuelta alrededor de su pequeño cuerpo». Y sintió que algo se rompía en su pecho. Algo que había estado congelado desde el hospital, desde el funeral, desde que había conducido hasta allí con la intención de desaparecer. Estaba llorando. No sabía cuándo había empezado, pero las lágrimas le corrían por la cara, calientes e imparables. «Yo también perdí al mío», le dijo al lobo. «Hace mucho tiempo, demasiado pequeño, demasiado pronto. Sé lo que cuesta». El lobo se limitó a mirar, con sus ojos amarillos sin pestañear. Afuera, la nieve seguía cayendo, encerrándolos a todos juntos. Dentro, el fuego ardía cálido,
Y por primera vez desde que Malcolm murió, Josie Flynn sintió algo más que vacío. Se sintió necesaria. La primera mañana con los lobos en la cabaña fue como despertar en la vida de otra persona. Josie abrió los ojos a la luz gris del amanecer y al sonido de pequeños cuerpos moviéndose cerca del fuego. Por un momento de confusión, pensó que estaba de vuelta en Boise, que Malcolm estaba preparando café en la cocina, que todo era normal. Entonces vio a la loba madre observándola desde 2 metros de distancia, y la realidad volvió a su sitio. La loba no se había alejado mucho durante la noche. Se había quedado cerca de sus cachorros, que estaban amontonados sobre la manta de Malcolm, como un montón de pelaje oscuro y patas descomunales. El más pequeño, el que Josie había cogido en brazos, estaba acurrucado entre sus hermanos, respirando con más regularidad que el día anterior. Eso era algo. Josie se incorporó lentamente, sin hacer movimientos bruscos. Las orejas de la loba la siguieron, pero no gruñó ni mostró los dientes. Solo la observó con esa mirada fija y evaluadora que tienen los lobos. Josie lo había visto 1000 veces en el campo, pero nunca desde dentro de una cabaña, nunca desde algo que debería haber estado a un palmo de distancia. Había pasado años rastreando lobos, observándolos desde distancias seguras, documentando sus comportamientos para informes oficiales. Sabía lo que comían, dónde vivían, cómo criaban a sus crías. Conocía la dinámica de la manada, los territorios y los patrones de apareamiento. Pero ninguno de esos conocimientos profesionales la había preparado para compartir un espacio de 3,6 kilos 1,2 metros con 4 de ellos. De repente, la cabaña le pareció muy pequeña. Josie se levantó y echó leña al fuego, moviéndose con cuidado, manteniendo sus gestos lentos y no amenazantes. La loba madre la observaba, pero no reaccionaba. El cachorro se movió al oír el ruido, pero no se despertó. Afuera, el mundo seguía cubierto de blanco. La tormenta había pasado, pero había dejado al menos 60 centímetros de nieve en el claro, quizá más en los montículos. El viejo camino forestal estaría intransitable durante semanas, quizá hasta la primavera si llegaban más tormentas. Ahora estaban realmente aislados, sin salida, sin nadie que pudiera entrar. Josie llenó su tetera con nieve y la puso en la estufa para derretirla y obtener agua. Tenía un pozo con bomba manual detrás de la cabaña, pero le costaría trabajo desenterrarlo, y primero necesitaba mantener a los lobos tranquilos, establecer una rutina, crear límites. Utilizó una vieja estantería para separar un rincón de la cabaña, creando un espacio para los lobos. No era gran cosa, solo una barrera visual, algo que les diera su propio territorio. Trasladó la manta de Malcolm a ese espacio, y la loba madre lo entendió inmediatamente. Reunió a sus cachorros con suaves empujones y los llevó detrás de la estantería. Los cachorros se quejaron con pequeños ladridos y gemidos, pero la siguieron. «Bien», dijo Josie en voz baja. «Ese es vuestro espacio. Este es el mío. Ya encontraremos la manera de compartirlo». Sabía que se lo decía más a sí misma que al lobo. El sonido de su propia voz la ayudaba. Llevaba mucho tiempo en silencio allí arriba, y el silencio la estaba consumiendo. Ahora tenía una razón para hablar, aunque su única audiencia fuera un lobo que no entendía las palabras. El agua hervía. Josie preparó un café flojo y se quedó junto a la ventana, bebiéndolo y observando el claro cubierto de nieve. Pensó en sus provisiones. Había planeado para una persona viviendo frugalmente durante 3 meses. Ahora estaba alimentando a 4 lobos. Las cuentas no cuadraban. El cachorro más pequeño salió de detrás de la estantería, olfateando con cautela. Vio a Josie y se quedó paralizado, con las orejas hacia atrás, listo para salir corriendo. Ella se quedó muy quieta, sosteniendo su taza de café, sin mirar directamente al cachorro. Después de un momento, dio otro paso, y luego otro. Era más valiente que sus hermanos, o tal vez simplemente más desesperado. Josie dejó la taza y se arrodilló lentamente. El cachorro se detuvo. Se miraron durante un largo momento. La anciana y el joven lobo, ambos probando los límites. Desde detrás de la estantería se oyó un gruñido bajo y amenazador. La madre loba apareció, moviéndose con rigidez sobre su pata herida, y se colocó entre Josie y el cachorro. El mensaje era claro. «Nos has ayudado y te lo agradezco, pero estos siguen siendo mis hijos». «Lo sé», dijo Josie. «No voy a hacerles daño, pero necesitan comer.
Fue a su despensa y sacó la última lata de atún y el resto de la carne seca de venado. No era suficiente. Tendría que revisar sus trampas hoy, con tormenta o sin ella. Todos necesitaban proteínas. Abrió el atún y lo repartió en 2 cuencos, uno para la madre y otro para que lo compartieran los cachorros. Los dejó en el espacio neutral entre su zona y la de ellos. La loba se acercó con cautela, olisqueó el cuenco y empezó a comer. Comía rápido, a la defensiva, como algo que llevaba mucho tiempo sin comer con regularidad. Los cachorros se abalanzaron hacia adelante, los tres a la vez, hacia su cuenco. Hubo disputas, pequeños gruñidos. El más atrevido apartaba a sus hermanos para quedarse con los trozos más grandes. Josie los observaba y sintió que algo se le soltaba en el pecho. Estos cachorros tenían personalidad. El atrevido era probablemente macho, pensó. El tímido se quedaba atrás hasta que sus hermanos habían comido hasta saciarse. Y el más pequeño, al que había envuelto en la manta de Malcolm, comía con feroz determinación, a pesar de su debilidad. Un luchador. Shadow, dijo en voz baja, mirando al cachorro más pequeño. Te llamaré Shadow. Al atrevido lo llamó en su mente atrevido, sabiendo que era poco imaginativo, pero acertado. El tímido se convirtió en tímido. Nombres sencillos, nombres privados. No los diría en voz alta. Tenían que seguir siendo salvajes, seguir siendo lobos. Los nombres convertían a los animales en mascotas, y las mascotas no sobrevivían en la naturaleza, pero pensar en ellos como individuos la ayudaba a comprenderlos, a predecir sus movimientos, sus necesidades. Cuando los lobos terminaron de comer, Josie se puso su abrigo grueso, sus botas y sus guantes. Tenía que desenterrar el pozo, revisar sus trampas y ver si alguna había atrapado algo antes de que la tormenta las cubriera. La loba madre observaba sus preparativos con interés, y Josie se preguntó si la loba entendía que iba a salir, que se iba. ¿Entraría en pánico? ¿Intentaría irse? Volveré, le dijo Josie. Te lo prometo, solo voy a buscar agua y comida. Abrió la puerta y salió al brillante mundo blanco. El frío la golpeó como un puñetazo, robándole el aliento. Detrás de ella oyó un movimiento, un suave gemido. Se volvió y vio a la madre loba de pie en la puerta, mirando la nieve y el bosque más allá. Por un momento Josie pensó que podría salir corriendo, recoger a sus cachorros y desaparecer de nuevo en la naturaleza. Pero la loba se quedó allí, respirando el aire frío, con sus ojos amarillos escudriñando los árboles. Luego se dio la vuelta y cogió de vuelta a la cabaña, de vuelta con sus cachorros, de vuelta al calor y la seguridad. Josie cerró la puerta y se apoyó contra ella, con el corazón latiéndole con fuerza. La loba había decidido quedarse, había elegido este frágil refugio en lugar de la libertad. Esa elección significaba algo, significaba confianza, por muy tentativa que fuera. Significaba responsabilidad. Significaba que Josie no podía fallarles. Se apartó de la puerta y empezó a cavar para llegar al pozo, la nieve volando de su pala en grandes arcos blancos. Su aliento se condensaba en el aire helado. Sus músculos ardían. Tenía 62 años. Estaba sola en medio de la naturaleza. Albergaba lobos salvajes en su cabaña y nunca se había sentido más viva. Malcolm lo habría entendido. Él habría hecho lo mismo. Casi podía oír su voz en el viento. No te olvides de vivir, Joss. Ya no se olvidaba. Una semana después de su acuerdo, Josie estableció una rutina que parecía casi normal. Se despertaba al amanecer, echaba leña al fuego, derretía nieve para obtener agua. Los lobos se despertaban cuando ella lo hacía. Los cachorros se estiraban y bostezaban, mostrando unos dientes afilados que algún día serían armas, pero que ahora solo resultaban entrañables. La loba madre tardaba más en levantarse, con la pata lesionada, rígida por las mañanas. Siempre observaba primero a Josie, evaluándola antes de atender a sus crías. Josie había encontrado el viejo silbato de madera de Malcolm en el fondo de su mochila, una sencilla pieza que él había tallado en pino durante una larga vigilancia un invierno. Lo había utilizado para avisarla cuando trabajaban por separado en el bosque, una forma de comunicarse a distancia sin gritar y asustar a los animales. Ahora ella lo utilizaba para avisar de la hora de comer. Tocaba 2 notas cortas y luego sacaba la comida que había preparado. Los lobos aprendieron rápidamente. Al tercer día acudían cuando ella silbaba,
saliendo de detrás de la estantería con cautelosa expectación. Al quinto día, los cachorros movían la cola. Bold fue el primero y sus ojos amarillos encontraron los de Josie a través de la oscuridad creciente. Josie se quedó sentada en el porche hasta que oscureció por completo, mucho después de que su café se hubiera enfriado. Le temblaban las manos, pero no por miedo, sino por algo completamente distinto. Esa noche no pudo dormir. Se acostó en su saco de dormir junto al fuego que se apagaba, escuchando el viento que soplaba entre los pinos y pensando en Malcolm, en el aborto espontáneo del que nunca habían hablado, en el bebé que había llegado demasiado pronto, a las 16 semanas, y había dejado un vacío en sus vidas. Lo habían llenado con el trabajo, la naturaleza y el uno al otro. Pensaba en lo último que Malcolm le había dicho la mañana en que murió, de pie en la cocina con su taza de café en la mano. No te olvides de vivir, Joss. Prométemelo. Ella se lo había prometido. Luego había venido aquí para esconderse, pero el lobo no se escondía. El lobo luchaba, seguía luchando, incluso herido, incluso hambriento por sus crías. Josie sacó el diario de Malcolm de debajo de su improvisada almohada y pasó los dedos por la gastada cubierta de cuero. En su interior, su cuidadosa letra documentaba años de observaciones. En una entrada, había escrito sobre un lobo al que habían seguido y que había perdido a su pareja a manos de los cazadores. El lobo había seguido cuidando solo de sus cachorros, adaptando su estrategia de caza, viajando más lejos, trabajando más duro. La vida no se detiene por una pérdida, había escrito Malcolm. Cambia de forma, pero continúa de todos modos. Afuera comenzó a nevar. La primera nevada importante de la temporada. Copos gruesos caían como estos. Josie sabía que por la mañana el mundo estaría blanco. Se acercaba el invierno, y esa loba y sus cachorros no sobrevivirían solos. No lo decidió exactamente. La decisión implicaba una elección, y esto se sentía más como una inevitabilidad, como algo que ya había sucedido, y ella solo estaba poniéndose al día. Josie se levantó y echó leña al fuego. Luego fue a su despensa y sacó 2 latas de atún. Mañana las dejaría junto a la roca. Mañana vería qué pasaba. Mañana todo cambiaría. La nieve cayó sin cesar durante 3 días, transformando el mundo en algo prístino e implacable. Josie se despertó la 4ª mañana con un silencio ominoso, ese silencio particular que significaba que la tormenta había pasado, pero había dejado profundos ventisqueros a su paso. Abrió la puerta de la cabaña y se encontró con el invierno esperándola. 2 pies de nieve lo cubrían todo, borrando los puntos de referencia familiares de su pequeño claro. El arroyo había desaparecido bajo el manto blanco. Incluso los árboles parecían más lejanos. El bosque se había transformado en una pared de troncos oscuros que se elevaban desde un manto infinito. Josie había dejado el sintonizador fuera el día antes de que llegara la tormenta, colocándolo cerca de la roca plana donde había estado dejando restos de comida. Había observado desde la ventana cómo comenzaba a nevar, preguntándose si vendría el lobo. No había visto ningún movimiento. Al anochecer, las latas habían desaparecido bajo la nieve acumulada. Ahora, a la luz de la madrugada, podía ver huellas. No solo huellas, sino un rastro de ellas que atravesaba su claro desde el borde del bosque. Conducían al lugar donde había dejado la comida y luego se alejaban de nuevo. Pero había algo raro en el patrón. Las huellas eran desiguales, arrastradas en algunos lugares, y también había huellas más pequeñas, apenas visibles en la nieve removida. Josie se puso las botas y el abrigo y siguió el rastro con la mirada. Conducía al lado oeste de su cabaña, donde no podía ver desde las ventanas. Su corazón comenzó a latir más rápido. Cogió los prismáticos de Malcolm y rodeó la cabaña por el lado ciego, moviéndose con cuidado por la nieve profunda. La loba yacía contra la pared de la cabaña. Su pelaje negro contrastaba con el blanco. Los 3 cachorros estaban pegados a ella, tratando de refugiarse en su calor. Todos estaban cubiertos de nieve y no se movían. Josie dejó de respirar. Entonces, el cachorro más pequeño levantó la cabeza débilmente y vio que estaban vivos. Apenas, pero vivos. Se acercó lentamente, haciéndose pequeña, sin parecer amenazante. La madre loba abrió los ojos. No gruñó ni mordió. Solo miró a Josie con esos ojos amarillos, y en ellos había algo más que desesperación. Ahora era rendición o confianza. Quizás eran lo mismo. Lo sé, dijo Josie en voz baja. Te veo.
Ahora podía verlo todo con la clara luz de la mañana. La lesión de la loba era peor de lo que había pensado. La pata trasera derecha estaba ligeramente torcida. Una vieja fractura que se había curado mal. La cicatriz alrededor de su cuello era gruesa y fibrosa. El pelaje había vuelto a crecer a parches. Y cuando Josie miró más de cerca, pudo ver algo más. Una pequeña sección de la cicatriz tenía algo incrustado, apenas visible a través del pelaje, algo metálico. Los cachorros estaban en pésimas condiciones. Se les marcaban las costillas a través del pelaje fino. Tenían los ojos apagados. Los más pequeños respiraban de forma superficial y rápida. Llevaban días expuestos a la tormenta, quemando la poca energía que les quedaba, solo para intentar mantenerse calientes. La formación profesional de Hoss le decía que no interfiriera. Su formación profesional le decía que los animales salvajes debían seguir siendo salvajes, que la intervención humana causaba más problemas de los que resolvía, que la naturaleza debía seguir su curso. Pero su formación profesional nunca había visto morir a un marido en una cama de hospital. Nunca había sentido ese vacío tan particular que se siente al perder a la persona que te hacía sentir menos solo. Nunca había entendido lo que significaba ser una madre que haría cualquier cosa para salvar a sus crías. Tomó la decisión en un santiamén. «Quédate aquí», le dijo al lobo, como si el animal pudiera entenderla. «Voy a ayudar». Josie volvió a entrar en la cabaña y cogió la pesada manta de lana de Malcolm, la azul que guardaba en su camioneta para emergencias. La llevó fuera y se arrodilló en la nieve junto al cachorro más pequeño. La madre loba la observaba, pero no se movió. No puso ninguna objeción. Josie envolvió al cachorro con cuidado en la manta, sintiendo lo ligero que era, cómo su diminuto corazón latía con fuerza contra sus manos. Lo llevó dentro y lo colocó cerca del fuego, que había avivado la noche anterior, pero que aún desprendía calor. Volvió a por los otros dos cachorros. La loba madre la dejó cogerlos uno por uno. Dejó que esa humana desconocida se llevara a sus bebés. Fue el máximo acto de confianza, y Josie sintió el peso de ello en su pecho como una piedra. Cuando los tres cachorros estuvieron dentro, colocados cerca del fuego sobre la manta, Josie volvió a por la madre. «Te toca», le dijo. La loba intentó ponerse de pie, pero no pudo. Su pata herida ya no podía soportar su peso. Había hecho un esfuerzo excesivo durante demasiado tiempo y su cuerpo había cedido. Josie no lo pensó. Simplemente se acercó y deslizó los brazos bajo el cuerpo de la loba, uno bajo su pecho y otro bajo sus caderas, teniendo cuidado con la pata herida. La loba pesaba mucho, quizá 35 kilos, y la espalda de Hoss protestó cuando la levantó. Pero había llevado mochilas más pesadas por terrenos más accidentados. Podía hacerlo. La loba no se resistió. Se dejó llevar, con la cabeza apoyada en el hombro de Joss, y Josie podía sentir los rápidos latidos de su corazón, el calor de su aliento. Llevó a la loba a través de la puerta abierta de la cabaña y la dejó con cuidado cerca de sus cachorros. La loba inmediatamente olisqueó a cada cachorro, revisándolos, asegurándose de que estaban vivos. El más pequeño emitió un sonido débil, casi un emerge, y se acurrucó más cerca de su madre. Josie dio un paso atrás y miró lo que había hecho. 4 lobos en su cabaña, una madre y sus crías. Animales salvajes que deberían estar en el bosque, no acurrucados junto al fuego de un humano. Pero ahora estaban allí, y no había vuelta atrás. Cerró la puerta para protegerlos del frío y fue a buscar comida. Tenía 2 latas más de atún, un poco de carne seca de ciervo que le había dado un cazador a cambio de ayudarle a encontrar un rastro hace años, y medio conejo de su última trampa exitosa. Abrió el atún y lo puso en un cuenco cerca de la madre loba. Desmenuzó la carne seca en trozos pequeños para los cachorros. La madre loba comió lentamente, sin apartar la mirada de Josie en ningún momento. Al principio, los cachorros estaban demasiado débiles para comer, pero Josie mojó los dedos en el agua del atún y les dejó que los lamieran. La sal y la grasa parecieron revivirlos ligeramente. Al cabo de unos minutos, empezaron a mordisquear los trozos de carne de venado. Josie se recostó contra la pared de la cabaña y los observó. El fuego crepitaba. Afuera, el viento empujaba más nieve contra las ventanas. Adentro, 4 criaturas salvajes comían su comida y empezaban a recuperarse. El cachorro más pequeño terminó de comer primero y se arrastró hasta el regazo de Joss, acurrucándose en los pliegues de la manta de Malcolm.
Era tan pequeño, tan frágil. Podía sentir cada hueso. Le puso la mano en el costado y notó los latidos demasiado rápidos, la respiración demasiado superficial. «Lo vais a conseguir», le susurró al cachorro. «Todos vosotros, lo prometo». Era una promesa que no tenía por qué hacer. Una promesa que podría ser imposible de cumplir, pero la hizo de todos modos. Porque a veces eso es lo que haces cuando estás destrozado, y algo aún más destrozado te necesita. La madre loba terminó de comer y se tumbó, con la cabeza sobre las patas, observando a Josie sostener a su cachorro más pequeño. Sus miradas se cruzaron de nuevo, y esta vez había algo nuevo en la mirada de la loba. Reconocimiento, comprensión tan profundas que prefieres enfrentarte solo a un desierto helado antes que vivir un día más fingiendo estar completo. Ahí es donde se encontró Josie Flint, de 62 años, tras la muerte de su marido. Encerrada en una cabaña abandonada de Idaho, sin desear nada más que silencio y la misericordia de ser olvidada. Entonces una loba negra apareció en su puerta, hambrienta, cojeando y con 3 cachorros diminutos siguiéndola. El lobo no atacó. Se quedó allí de pie, esperando, como si pidiera algo que Josie creía haber perdido para siempre: la capacidad de cuidar. Una noche nevada, Josie abrió la puerta. Lo que sucedió a continuación cambió la vida de ambos. ¿Podrán una mujer destrozada y un lobo desesperado encontrar juntos la curación antes de que el mundo exterior los separe? Antes de volver al programa, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. La cabaña olía a abandono cuando Josie Flint abrió por primera vez su puerta deformada 3 semanas después del funeral de Malcolm. Las motas de polvo giraban en la pálida luz de octubre que se filtraba por las ventanas rotas. El suelo estaba cubierto de excrementos de ratón. La estufa de hierro fundido estaba acurrucada en un rincón, con el vientre lleno de cenizas viejas y las frágiles cáscaras de los nidos de avispas de papel. Dejó su mochila y se quedó en la puerta, respirando el frío aroma a pino y descomposición. Esto era exactamente lo que quería. Nada, nadie, solo las montañas y el silencio que se extendía entre ellas como una promesa. El diario de campo de Malcolm, encuadernado en cuero, se apretaba contra sus costillas desde el bolsillo interior de su abrigo. Lo había llevado consigo todos los días desde el hospital, desde el momento en que el médico le había dicho que era un infarto masivo y que no podían hacer nada. Y todas esas otras palabras que significaban que su marido durante 38 años se había ido antes de que ella terminara su café matutino. El diario aún conservaba su letra, sus observaciones sobre los patrones migratorios de los alces y los lugares donde hibernaban los osos negros. Tenía todo excepto a él. Josie había sido rastreadora de vida silvestre para el Departamento de Pesca y Caza de Idaho durante 27 años antes de jubilarse. Malcolm había trabajado a su lado durante la mayor parte de ese tiempo. Su presencia constante era tan fiable como el amanecer. Nunca habían tenido hijos. Un aborto espontáneo al principio de su matrimonio lo había decidido por ellos, pero tenían la naturaleza. Se tenían el uno al otro. Habían rastreado lobos y pumas, documentado rutas migratorias, instalado cámaras trampa en lugares donde los humanos rara vez se aventuraban. Habían construido una vida basada en la paciencia y la observación, en el respeto por las cosas que no se podían domesticar. Ahora Malcolm era cenizas en una urna sobre la repisa de la chimenea de su hermana en Boise, y Josie estaba aquí, en una cabaña que habían descubierto años atrás durante una expedición de rastreo. Se encontraba en el extremo oriental de la cordillera Bitterroot, a la que solo se podía acceder por un camino forestal lleno de baches que no había visto camiones madereros en 15 años. El vecino más cercano estaba a 19 kilómetros. La ciudad más cercana, Pine Ridge, estaba a 2 horas en coche por carreteras que se volvían intransitables cuando empezaba a nevar en serio. Pasó la primera semana haciendo habitable la cabaña, barriendo los nidos de ratones y los restos de avispas, tapando los agujeros más grandes del techo con una lona y alquitrán para techos que había traído en su camioneta, y cortando leña hasta que le ardían los hombros y le salían ampollas en las manos. El trabajo físico le sentaba bien. Le impedía pensar en la casa vacía de Boaz, en los vecinos bien intencionados que no dejaban de traerle guisos. La suave insistencia de su hermana de que el duelo requería procesamiento y comunidad
y todas esas otras cosas para las que Josie no tenía paciencia. Colocó trampas para conejos y ardillas, pescó en el arroyo frío y claro que corría detrás de la cabaña, racionó cuidadosamente sus provisiones, harina, arroz, conservas, café. Pensó que podría pasar el invierno si era inteligente al respecto, y si no podía, bueno, tampoco parecía el peor resultado. El bosque a finales de otoño era un ejemplo de cómo dejar ir. Los álamos dejaban caer sus hojas doradas como lágrimas. La maleza moría para revelar los huesos del paisaje. Afloramientos de granito, troncos caídos blandos por la podredumbre. Senderos de caza profundamente marcados en la tierra por generaciones de ciervos y alces. Josie recorría estos senderos todos los días, los prismáticos de Malcolm colgados al cuello, su diario en el bolsillo. No buscaba nada en particular, simplemente caminaba, respiraba, intentaba descubrir cómo existir en un mundo en el que Malcolm no estaba. Vio al lobo por primera vez en su 9º día en la cabaña. Era el atardecer, ese momento intermedio en el que la luz se vuelve azul e incierta. Josie estaba revisando sus trampas a lo largo del arroyo cuando un movimiento le llamó la atención. Se quedó paralizada, llevando automáticamente la mano al bote de spray para osos que llevaba en el cinturón. Pero no era un oso. El lobo estaba a unos 60 metros de distancia, justo al borde del bosque, negro como la medianoche, delgado, atento. Sus miradas se cruzaron a través de la distancia y algo pasó entre ellos que Josie no supo definir. No era exactamente una amenaza, tampoco un saludo, solo un reconocimiento. Yo te veo, tú me ves, ambos estamos aquí. Luego, el lobo se fundió con el bosque y Josie se quedó preguntándose si lo había imaginado, pero no fue así. El lobo volvió. Durante la semana siguiente, Josie lo vio 3 veces más, siempre al atardecer, siempre a distancia, siempre observando. Lo estudió con los prismáticos de Malcolm y sus instintos profesionales se activaron a pesar suyo. Era una hembra, decidió, de unos 4 o 5 años, con bajo peso, lo que no era inusual en esa época del año, pero más pronunciado de lo que debería ser. Y algo más, un tropiezo en el paso del lobo cuando se movía, una lesión, antigua pero permanente. El lobo nunca se acercó directamente a la cabaña. Se quedó en el bosque, una sombra entre las sombras, pero estaba allí, deliberadamente allí, y eso no era normal. Los lobos desconfían de los humanos, especialmente en Idaho, donde su caza es legal. Evitaban las viviendas humanas, el olor humano, la presencia humana. Malcolm solía decir que un lobo que perdía el miedo a las personas estaba enfermo, hambriento o había sido criado por humanos. Esas eran las únicas excepciones. Josie empezó a dejar la puerta de su cabaña abierta durante el día mientras trabajaba afuera, cortando leña, tendiendo la ropa o reforzando los parches del techo. Podía sentir la mirada del lobo desde el bosque. Una vez se giró rápidamente y vislumbró un movimiento, no solo una silueta, sino varias siluetas más pequeñas. Cachorros. Se le encogió el corazón. Una madre con cachorros a estas alturas de la temporada y herida. Eso lo cambiaba todo. Intentó convencerse de que no era su problema. La naturaleza se encargaba de todo. Los depredadores morían, sus crías morían. Así era la naturaleza. Leer en dientes y garras, tal y como Malcolm solía citar de ese viejo poema. Interferir solo empeoraba las cosas. Había visto a personas bien intencionadas causar daño al intentar ayudar a la fauna silvestre. Había escrito informes al respecto. Lo sabía bien. Pero saberlo bien no le impedía apartar los restos cuando limpiaba los conejos de sus trampas. No le impedía dejar esos restos en una roca plana a 50 metros de su cabaña, donde el lobo podía encontrarlos sin acercarse demasiado. La comida siempre desaparecía por la mañana. El 15º día, el lobo se acercó más. Josie estaba sentada en el estrecho porche de la cabaña, contemplando la puesta de sol detrás de las montañas, y bebiendo un café tan flojo que apenas coloreaba el agua. Había estado racionando todo, incluida su provisión de café, y la débil infusión era un pobre sustituto del fuerte café negro que Malcolm solía preparar cada mañana. Pero estaba caliente y le daba algo que hacer con las manos. Un movimiento en el borde del claro la hizo quedarse paralizada, con la taza a medio camino de sus labios. La loba salió de entre los árboles, cojeando mucho de su pata trasera derecha. Detrás de ella venían 3 cachorros,
con las patas demasiado largas para sus cuerpos y movimientos inseguros. Eran jóvenes, tal vez de 4 meses, calculó Josie. Nacidos en primavera, lo suficientemente mayores como para ser destetados, pero no lo suficientemente mayores como para cazar con eficacia, ni para sobrevivir por su cuenta. La loba se detuvo a unos 30 metros del porche. Miró directamente a Josie y, en sus ojos amarillos, Josie reconoció algo que la conmocionó como un chorro de agua fría. Desesperación. Los cachorros se acurrucaron detrás de su madre, con el rabo entre las patas y las orejas hacia atrás. Uno de ellos, el más pequeño, se tambaleaba. Estaban hambrientos, todos ellos, pero especialmente los cachorros. Josie dejó la taza de café lentamente, con cuidado. No se movió, apenas respiraba. La loba dio 3 pasos más hacia adelante. Ahora estaba tan cerca que Josie podía ver la cresta de su columna vertebral, los huecos alrededor de sus costillas, lo suficientemente cerca como para ver la gruesa franja de pelo que le faltaba alrededor del cuello, un collar de tejido cicatricial que hablaba de algo que Josie aún no entendía, pero que entendería. El lobo abrió la boca y emitió un sonido que Josie nunca había oído antes en un lobo salvaje. No era un gruñido ni un aullido, sino un gemido, agudo y fino, suplicante. Luego se dio la vuelta y cogió de vuelta al bosque, seguida por sus cachorros.